Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya en esta parte del programa vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a continuar la conversación que dejamos hace unos días con el buen amigo, el economista don Antonio Siriaco Cruz, que precisamente en la noche de hoy vamos a conversar con él sobre ya la aprobación del presupuesto general de la Nación para el año 2020-21 y sobre todo posiciones que hay que hablan Junior, algunos sectores que están de acuerdo con que el gobierno dominicano mantenga más allá del mes de diciembre algunos programas y subsidios que ha ido llevando y que para ciertos economistas eso ha permitido que la economía no haya colapsado o por lo menos parte de la economía. Así es que vamos a darle las buenas noches a don Antonio Siriaco Cruz. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Junior. Siempre encantado de estar con ustedes cerrando la noche. Para mí, siempre, bueno, es un gusto conversar con ustedes. Gracias, gracias. Don Antonio, usted como un economista ducho, con experiencia y que tiene un espacio ganado en la sociedad, ¿cómo usted ve, valora o puede diferir en caso de que hay sectores que entienden que deben mantenerse los subsidios como es el fase 1, fase 2 y otros subsidios que ha mantenido el Estado Dominicano o el gobierno en medio de esta pandemia? A pesar de que el presidente de la República, don Luis Abinader, había dicho, y parece que su sector económico, que hasta diciembre se iban a mantener y que parece que la economía o lo que es el Estado no soportaba esta carga, pero parece que se está sopesando de seguirlo llevando más allá. Mira, Giovanni, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, acaba en estos días de presentar un documento cuyo título es El COVID-19 y la pobreza monetaria en la República Dominicana. Y una de las principales conclusiones de ese documento oficial es que si no se hubiesen establecido esos programas compensatorios, el programa fase 1, fase 2, quédate en casa y para ti, la pobreza en la República Dominicana en estos momentos hubiese sido alrededor de un 37% de la población. Oye, eso, a pesar de esos programas establecidos, el impacto del COVID en la economía y en términos sociales en la población más vulnerable ha sido tan fuerte que la pobreza pasó de un casi 21%, la pobreza general, a un 27.5%. Entonces, eso te da una idea de lo importante que son los programas compensatorios en situaciones, obviamente, de una depresión económica como la que estamos viviendo y de una caída importante del nivel de ingreso de la población en sentido general. Yo creo que el gobierno ha hecho conciencia en esa situación y creo que ha rectificado y rectificará, porque los programas compensatorios hay que mantenerlo un poco más, como decimos, un poco más allá de este año 2020. ¿Por qué? Bueno, porque la situación que se va a presentar el próximo año, todavía vamos a tener nosotros situaciones que no vamos a recuperar. Los empleos no se recuperan en la misma velocidad en que se recupera la economía, por una situación muy normal. Las empresas no comienzan a absorber todas aquellas personas que perdieron sus empleos hasta que no vean que la demanda de la economía se haya restablecido. Y no es verdad que los niveles de demanda de la economía el próximo año van a ser parecidos a los del año 2019. Por lo tanto, yo creo que al margen de lo costoso que pueden ser esos programas, obviamente que sí, pero necesariamente la realidad que se está viviendo va a hacer que el gobierno lo mantenga. Y ya incluso los principales funcionarios del área económica y social lo han dicho. Van a tratar de mantener esos programas con una mejor focalización
porque precisamente la presión social que puede haber para el próximo año va a ser va a ser grande, porque el año 2021 no va a ser un año todavía de recuperación plena. La economía ha venido recuperándose, pero todavía van a estar las secuelas de esta situación. Incluso hasta los 3 primeros meses del próximo año, la economía todavía va a tener un crecimiento negativo. Por lo menos esas son las proyecciones que uno tiene. Y eso implica necesariamente que los niveles de empleo tampoco se van a recuperar. Entonces, yo siempre he sido partidario de que esos programas se mantengan. El gobierno para el próximo año ha presentado un presupuesto sumamente, vamos a decir, eh, muy restrictivo para un periodo de pandemia. Y yo lo digo porque el gobierno este año posiblemente va a tener un déficit en sus finanzas públicas de alrededor del 9.5% del PIB. Pero para el próximo año el gobierno se está trazando un déficit de alrededor de un 3%, es decir, un ajuste muy fuerte que yo creo que es innecesario, que pudo haber planteado un déficit más relajado, vamos a decir, de un 5%. Pero hay que tomar en consideración lo siguiente. Tú sabes que los gobiernos algunas veces juegan mucho con, con los datos, en el sentido de que, y eso ocurre mucho cuando tú quieres colocar bonos soberanos. Por ejemplo, a los inversionistas que tú le vendes los bonos, les gusta mucho ver una economía que tenga un déficit bajito, que por lo menos la economía se proyecte que crezca, pero básicamente que sea una economía cuyos fundamentos de manejo de las finanzas públicas sean relativamente sanos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y qué, lo que yo creo, y qué el gobierno está buscando con este presupuesto donde presenta un déficit que yo creo que es irreal. Bueno, enviarle una señal a los mercados de capitales diciéndole, mira, yo para el próximo año voy a ser austero, yo voy a tratar de mantener las principales variables de las finanzas públicas y macroeconómicas ajustadas. Entonces, es una forma de vender los bonos soberanos que tiene consignado en el presupuesto. Y tú sabes que los bonos soberanos, generalmente todos los gobiernos lo colocan los 2 primeros meses. Es decir, casi en el mes de febrero o en el mes de marzo colocan el grueso de los bonos como un mecanismo ya de tener dinero fresco y después de ahí, como decimos nosotros, rienda suelta. Entonces yo lo que creo que el gobierno de manera inteligente ha presentado ese presupuesto muy ajustado que no va a cumplir, pero para vender precisamente enviar ese mensaje de que va a mantener una economía ajustada y una vez que coloque los bonos y tenga esos recursos, quizá va a relajar un poco más el déficit. Eso es lo que yo creo, porque no es verdad que el gobierno va a terminar el año 2021 con un déficit del 3%. Y te digo eso por lo siguiente. Por ejemplo, yo creo que los ingresos que el Estado ha consignado en el presupuesto no lo va a alcanzar. Es decir, son ingresos que están muy sobreestimados. Sobreestimados por el hecho de que te está poniendo una partida de 84 mil millones, una partida grande, dentro de lo que son las cuentas de ventas de transferencia de empresas públicas al sector público. Es decir, el Estado Dominicano va a vender acciones de empresas públicas. Y esas empresas públicas, que básicamente sus beneficios son administrados por el FONPER, son empresas del sector eléctrico. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ustedes saben que los contratos que el gobierno ha hecho con las empresas privadas del sector eléctrico, en caso, incluso hay cláusulas que dicen que en caso de que
vendan esas acciones, la primera apuesta, la primera puja, tiene que ofrecérsela a la empresa que es socio. Entonces, eso es lo que va a hacer. No es verdad que va a perder tiempo, pienso yo, en constituir fideicomiso, ni nada por el estilo. Lo que sencillamente se la va a ofertar como primera puja a la empresa que es socio. Entonces, a partir de ahí, el Estado va a tratar de recibir esos recursos. Es un monto muy grande. Cuando tú comparas, por ejemplo, los 87.000 millones que el gobierno ha puesto ahí para el 2021, y si tú comparas el monto de esa cuenta en el presupuesto en este año y en años anteriores, no pasa de 10.000 millones de pesos. Entonces yo creo que en ese sentido ahí puede haber algún tipo de retraso. Y lo que yo estoy previendo es que el gobierno tendrá que el próximo año hacer un presupuesto complementario para buscar más fondos, tratar de colocar más bonos, tratar de emitir deuda. Y como consecuencia, yo creo que el déficit del próximo año no va a ser un 3%, va a ser alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto. Diego, Es pero aceptable, ese porcentaje es aceptable. yo Bueno, no sé. cuando tú pasas de un 9 a un 3, es muy grande ese ajuste. Entonces, yo creo que hay que relajar un poco más en el sentido. Si no, el mismo gobierno se está poniendo una camisa de fuerza. Y más en una época todavía de recuperación muy lenta. Y entonces, tú ponerte un déficit de 3% es obviamente tú achicar un poco todo el gasto público, y como consecuencia en estos tiempos lo que se requiere es que aumente el gasto y básicamente el gasto de inversión para que mejore la actividad económica. Yo no sé, a mí no me preocupa mucho, Iaco, el tema del tamaño del presupuesto. Peso más, peso menos, esa va a ser la discusión anual, ¿eh? Más allá de lo que uno pueda creer. A mí me preocupa el fondo. Y cuando hablo del fondo, tiene que ver con unas conversaciones que hemos sostenido ya en este programa. El presupuesto es un instrumento puro y simple. Ahora, las políticas públicas de fondo para lograr que con ese presupuesto se alcancen los logros y los objetivos que debe plantearse el Estado para superar, digamos, la situación de precariedad con que viven muchos y muchas dominicanas en la República, que lamentablemente, por más azules que terminen los números cada año, su situación no mejora, a veces empeora o quizás se estanca. Y yo no sé si tú percibes, ahora que hay personas que hace tiempo coincidían en muchos puntos de contenido social, de fondo, de reforma que ameritaba el Estado para hacerlo mucho más solidario, mucho más redistributivo. Si tú crees que se van a sentar las bases a partir de las premisas que estás tomando para que en un tiempo relativamente corto podamos hablar de que efectivamente van a haber cambios en el modelo económico de la República Dominicana. Y si no te preocupa un poco el hecho de que en su primer presupuesto lo que estamos planteando es de salir del patrimonio público, de uno que según lo que dicen los números no es malo, no es deficitario, deja rentabilidad. Una cosa es lo que hayan hecho los administradores con esos recursos y otra cosa es lo que se puede hacerlo adelante. Mira, tú sabes que el gobierno actual, aunque no ha establecido, vamos a decir, un plan de desarrollo como tal, sin embargo, tú puedes, a través de las políticas que han tomado y las intenciones, perfilarlo y perfilar un modelo con cierto nivel de intencionalidad. Por ejemplo, ¿qué prevalece en las políticas públicas del gobierno de Luis Abinader? Bueno, políticas públicas que tratan de ir privatizando determinados sectores. Oye bien,
Déjame decirte que eso tú lo puedes perfilar como parte de una estrategia, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano plazo. Y ya eso te da a ti una intención de lo que es el modelo económico que por lo menos se está pensando. Y yo creo que esa parte, aparte de los elementos coyunturales, porque déjame decirte que esas políticas públicas no han podido ser todavía desveladas por el hecho de que de repente viene esta pandemia y entonces la prioridad hasta ahora han sido políticas de corto plazo, de tal forma de contener la caída de la economía y luego posteriormente tratar para el próximo año que la economía se pueda recuperar. Son medidas de corto plazo, son medidas que tú no puedes en cierta manera decir, mira, esas son medidas que van estructurales, que van a resolver un problema estructural. No, son de muy corto plazo. Ahora, cuando tú ves algunas que todavía no han madurado, y esa es la que tú mencionas, que ya se plasmó en el presupuesto del año 2021, que son las transferencias de empresas, de recursos, de empresas públicas al sector público, ya eso es una medida estructural que trata sencillamente de decantarse de activos del Estado para eso transferírselo al sector privado, que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que dentro de una política de largo plazo es un error. Es un error porque tú te estás desprendiendo de un activo que no es un problema para el Estado hoy en día. Todo lo contrario, todo lo contrario, es un activo que te está generando un flujo y ese flujo tú lo tienes que tener en el tiempo porque al final tú lo que estás diciendo, bueno, déjame yo vender esto y esos 84.000 millones de pesos que están ahí, eso se va a ir un año y ya tú no tienes más nada. Entonces, ojo con eso. Esa es una política estructural, una política privatizadora que yo creo que no es la mejor. Entonces, hasta ahora no hay una política de largo plazo que te diga a ti, mira, nosotros no sé, a impulsar el desarrollo territorial. Vamos a transformar la estructura tributaria en la República Dominicana. Vamos a mejorar los niveles de competitividad en la República Dominicana sobre políticas públicas de mediano y largo plazo. No lo hay todavía. Hasta ahora, las medidas que se han tomado en el gobierno del presidente Abinader son de corto plazo y la única que por lo menos se perfila que puede generar cambios importantes en la estructura en la República Dominicana, pero no en la estructura social, sino en la estructura de producción de bienes y servicios, es esa política de privatización de empresas públicas, que hay que decir lo siguiente, las políticas de privatización que se generaron en el pasado partieron de una condición inicial de empresas públicas que básicamente no estaban recuperadas. Una vez las empresas públicas, una parte de esas empresas públicas, conjuntamente con el proceso de capitalización, se recuperan, entonces obviamente todo eso se hace mucho más atractivo para el sector privado y eso no justifica ya de hecho que tú transfieras un activo del Estado al sector privado. ¿Por qué? Porque tú lo que estás, en cierta manera, con esas medidas, concentrando la riqueza. Oye bien, más que generar un proceso de participación y de mejorar el patrimonio a nivel general, tú lo que estás propiciando una situación de concentración de la propiedad, de concentración de la riqueza en sectores del sector privado, que yo creo que en estos momentos son innecesarios. Porque, por ejemplo, en el sector eléctrico, que ha sido un problema para la República Dominicana, que
el contribuyente dominicano, prácticamente, si tú agarras los últimos 30 años, se ha desprendido de parte de sus recursos. Ha habido una transferencia importante de más de 15,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Sencillamente tú estás concentrando en pocas manos un sector incluso que puede ser estratégico. Por ejemplo, al margen de toda la crítica, de los casos de corrupción que están involucrados, que todos nosotros los condenamos, pero ¿cuál fue la lógica por la cual se construyó Punta Catalina? Bueno, sencillamente para que el Estado Dominicano jugara un rol estratégico y le quitara un peso importante a los generadores de electricidad. ¿Por qué? Porque si tú concentras ese sector en cualquier momento te puede apagar el país y te puede decir, mira, hasta que tú ¿Qué lo me pagues la hacían? deuda. ¿Qué lo hacían? Claro, lo Sí. hacía. Hasta que tú me pagues la deuda, yo te mantengo esto apagado. Entonces, ¿tú crees que eso es correcto? No, el Estado Dominicano tiene que tener un elemento de última instancia. De última instancia, eso es lo mismo que un gobierno te diga, voy a privatizar el Banco Central. Oye, si tú haces eso, tú le estás quitando al Estado el poder de emisión, porque no es el Banco Central, es el Estado que tiene el poder de emisión. Y eso en los momentos de crisis es lo que en cierta manera apela al mismo sector privado para buscar una solución a la crisis. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente. Yo lo que creo que hasta ahora aquí no se ha establecido ninguna visión o un modelo o se ha estructurado políticas públicas que vayan precisamente a revertir el modelo económico actual. Todo lo contrario, es que a determinado tipo de política lo que están propiciando, si se llevan a cabo, es una concentración de la riqueza y del patrimonio. Con tu permiso de los amigos televidentes, tenemos que irnos a una pausa. Conversamos con el economista Antonio Siriaco Cruz, quien además es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, prestigioso economista en nuestro país. Vamos a una pausa breve, para entonces continuar con esta interesante entrevista y con el segmento final del programa. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con el economista Antonio Siriaco Cruz, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. Y en este tema o en esta parte del programa me gustaría hablar, Junior y amigos televidentes, con don Antonio, con lo que tiene que ver con la inversión extranjera y la imagen del país ante sectores inversionistas. Y la pregunta es la siguiente: ante lo que está sucediendo ahora mismo, de persecución, de algunos escándalos de corrupción, de posible sometimiento de exfuncionarios de la pasada gestión, ¿cómo afecta o ayuda en esto la imagen del país en sectores inversionistas extranjeros, don Antonio? ¿Cómo esto puede ayudar o ser negativo? Mira, lo importante de todo esto es que cualquier tipo de acción pública en materia judicial lleve el debido proceso. Porque en la medida que se envíe la señal de que hay un debido proceso, de que no exista algún elemento, vamos a decir, de retaliación política, ese tipo de cosas, en esa medida, eso envía una señal de independencia del sector judicial. Los inversionistas están atentos, ¿no?, a muchos de esos cambios y básicamente las transformaciones que se dan en los sectores judiciales, porque eso está muy vinculado con la seguridad jurídica de las inversiones. En la medida que se envíe una señal de que hay una justicia independiente, de que todos los procesos fueron llevados con el debido proceso, en esa medida entonces la gente desde fuera evalúa si la inversión en la República Dominicana va a ser una inversión que será con seguridad, será una inversión que se puede realizar, que no va a haber ningún tipo, como dicen los brasileños, de coima, de costos adicionales, porque cuando hay esos procesos, básicamente
en las inversiones, que tú tienes que pagar algún costo administrativo de más, que tú tienes que pagar, como dicen por la izquierda, ya eso no envía una buena señal. Y eso te da una idea de si la justicia actúa o no actúa. Tú sabes que hay muchos procesos que se dan, básicamente, que tienen que ver con los derechos de propiedad. Por ejemplo, este es un país que requiere todavía un montón de inversiones en el sector turístico. Ahora, si el inversionista viene y quiere hacer una gran inversión en Bahía de las Águilas y de repente le aparece una persona con un título, entonces ahí viene el problema. Que eso es un gran escollo. Por ejemplo, en el este hay un importante inversionista que vive en la República Dominicana de origen venezolano, que tiene años desarrollando un gran proyecto turístico y no lo ha podido desarrollar porque una vez hizo una gran inversión en compra de terreno, aparecieron un montón de gente con títulos. Entonces ha tenido que pagar y pagar, y todo eso va a la justicia. Y entonces eso retrasa la inversión. Encarece y estanca la inversión. No, exactamente. ¿Por qué tú crees que todavía el famoso fideicomiso que se ha hecho alrededor de Bahía de las Águilas no ha arrancado? Porque todavía hay casos judiciales. Hay parcelas todavía de gente que están reclamando y que tienen títulos. O sea, eso no es un problema resuelto todavía. Entonces, fíjate tú, cómo la República Dominicana, el coste de oportunidad que eso ha tenido para la República Dominicana, de una inversión que a lo mejor pudo haber sido dentro de quizá 10 años atrás, y todavía se está en discusión por un título. O sea, eso va a ser un proyecto ahí que una vez eso se realice, obviamente que eso va a generar miles de millones de dólares en ese sector turístico, en el sector turismo en la República Dominicana. Entonces, yo creo que el tema de la corrupción es un tema de preocupación no solamente en la República Dominicana, a nivel de toda América Latina, a nivel del mundo. Pero el mejor combate a la corrupción es tener una justicia que sea creíble, una justicia que sea fuerte, una justicia que sea independiente, que los casos se diriman de forma que la gente perciba que no hay ningún tipo de intromisión, ni de un lado ni de otro lado. Y eso entonces fortalece el sistema democrático en la República Dominicana. Eso fortalece el sistema institucional. Mira, en el día de ayer salió un informe de la CEPAL sobre la inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Y te voy a decir una cosa, la República Dominicana hasta hace poco era el principal país receptor de inversiones en el Caribe y básicamente de inversiones turísticas. Eso obviamente con el COVID ha diezmado. Pero la mayoría de las inversiones que se movilizan no es de el norte hacia los países del sur, sino son de los países ricos, es decir, los países que están en el hemisferio norte. ¿Y tú sabes por qué? A pesar de que la mano de obra en estos países es mucho más barata, a pesar de que todo en este país es mucho más barato, porque hay un coste que no lo hay en los países desarrollados, que es el coste administrativo y el coste de la corrupción. El coste de la corrupción. Creo que en ese tema, escúcheme para que se desarrolle más largo y extendido. No sé si usted recuerda que hace unos años atrás el expresidente Leonel Fernández dijo que la corrupción se llevaba en las garras más de 10.000 millones de pesos. Pero una es directora de la Cámara de Cuentas, la doctora Liselot Marte de Barrio, dijo y decía en varias ocasiones que la corrupción se llevaba la cantidad de dinero suficiente para hacer 2 repúblicas dominicanas, ya que usted habla de ese tema. Mira, el tema, nosotros hemos trabajado el tema de la corrupción y hemos hecho trabajos que han sido publicados. Te voy a decir una cosa, en el año 1996, el doctor Leonel Fernández dijo que la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos. Yo no sé de dónde él sacó ese dato, pero 30.000 millones de pesos. Posteriormente,
La doctora Liselot Martes de Barrio habló como en otrora presidenta de la Cámara de Cuentas. Habló de que en la República Dominicana con la corrupción se podían hacer 2 repúblicas dominicanas. Pero posteriormente, de manera mucho más reciente, el actual aún presidente de la Cámara de Cuentas dijo que la corrupción se llevaba en este país alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Nosotros hicimos un trabajo donde relacionamos corrupción y desigualdad en la República Dominicana. Y se demostró con datos nacionales y con datos del Banco Mundial para un grupo de países que en la República Dominicana la corrupción generalmente aumentaba la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la corrupción, eso va a un grupo de personas y entonces eso disminuye, realmente genera concentración del ingreso y entonces le quita capacidad al Estado de recaudación y el Estado no puede entonces hacer inversiones en sectores clave de la economía. Por eso es un mal. Ahora, ¿cómo se combate eso? Bueno, se combate con políticas públicas y con fortalecer un sistema judicial. Por eso yo digo que lo que está ocurriendo en la República Dominicana hoy en día envía una señal importante y que si ese debido proceso se lleva correctamente, yo creo que en cierta manera va a fortalecer la democracia. Es una situación que yo creo que la justicia tiene que actuar con mucho cuidado, tiene que recoger todas las pruebas, tiene que, como dicen, armar un buen expediente. Yo vi un expediente que se armó de 200 y pico de páginas, muy bien estructurado en términos incluso de todas las ramificaciones económicas, de lavado de activos, de paraíso fiscal, y en ese sentido. O sea, en el sentido económico. ¿Por qué? Porque tú sabes que también hay muchas situaciones que se han dado en el país y fuera del país de empresas que son globales. Oye bien, ahora estamos hablando y lidiando con empresas que son globales y que muchos de los pagos que hacen son pagos que algunas veces se le hace difícil a la autoridad judicial rastrearlo, porque se hacen a través de países que son offshore, de bancos que son offshore, de paraísos fiscales, donde legalmente son opacos porque tu nombre no aparece, tu firma no aparece, y son legales, déjame decirte, porque están constituidos para eso. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener un cuerpo de gente y bastante bien formada para que le dé seguimiento a esos casos. Pero parece ser, Siriaco, por lo que uno ha podido ver de la solicitud de medida de coerción, que esta Procuraduría parece que está trabajando con criterio. Porque si eso no es un guión, producto de estos tipos que son muy inteligentes, que te transforman ficciones en realidades, parece que va a ser muy difícil que los jueces puedan encontrar, cuando esto vaya al fondo, los bajaderos acostumbrados, como para exonerar a todo el mundo de responsabilidad, por lo que uno ha visto hasta ahora. No sé si es que se han auxiliado en esta ocasión de otro tipo de especialistas en esta triangulación de ingeniería financiera. No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se han artillado bien en ese sentido, porque no es fácil. Oye, no es fácil tú rastrear fondos estructurados como lo hizo una empresa de carácter global como fue Odebrecht. No es tan fácil, ¿no? Entonces, incluso que se hizo de una manera que genera confusión. Porque mira qué ocurre, por ejemplo. Aquí hay una persona, un economista, no voy a mencionar el nombre, que eso es público, que recibió un pago en Nueva York con un apartamento. Pero lo hizo fue en Nueva York. Es decir, que lo hizo de manera extraterritorial,
Cuando tú vas al código tributario, por ejemplo, se supone que quienes tributan son aquellas empresas que están territorialmente en el país. Entonces, cualquiera puede decir, no, no, tú no me puedes acusar de lavado de activos. Tú no me puedes acusar de lavado de activos porque en realidad eso fue un pago que me hicieron extraterritorialmente, no en la República Dominicana. No te puedo acusar de evasión fiscal. Claro, de evasión fiscal, correcto. Pero quizás de lavado de activos sí, sí, de evasión sí, fiscal. No, evasión fiscal fue lo que quise decir. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú vas al código tributario, creo que el artículo, búsquenlo, 395, por ahí, te dice que lo que generalmente genera el impuesto es el hecho generador. El hecho generador. ¿Quién es el hecho generador? Bueno, Giovanni Almonte. ¿Y con qué se vincula ese hecho generador? Con una empresa que se estaba construyendo en el país, que era Punta Catalina. Entonces, fíjate que todo eso tú vas a encontrar tratadistas, abogados incluso, que son también contadores, expertos en tributación, que te dicen lo contrario. Te dicen que eso está muy confuso. Es lo mismo, por ejemplo, que tú quieres grabar, como aparece en el presupuesto del año 2021, que tú vas a grabar los servicios tecnológicos. Por ejemplo, yo voy a grabar a Netflix. Yo voy a grabar a Spotify. Ajá, pero Netflix no tiene residencia en la República Dominicana. Spotify no tiene residencia en la República Dominicana. ¿Tú sabes a quién va a grabar? A mí, a ti, a Junior. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú contratas, y yo contrato, y Junior contrata a Netflix, lo hacemos nosotros mediante una plataforma con la tarjeta de crédito de nosotros. Y al final, quien va a aparecer como el hecho generador es Junior Espinosa, cuya tarjeta de crédito es una Mastercard del Banco de Reserva, y te van a cargar el impuesto a ti. Entonces, eso es un problema. No era Netflix. Netflix se ha desconcentrado de tal manera que su residencia ni en Estados Unidos está. No, es que es prácticamente en el aire. Porque dicen, si estoy en Estados Unidos me van a agarrar y voy a pagar impuestos. Entonces, se va a un paraíso fiscal como residencia para evadir impuestos. Los Estados Unidos tienen un gran problema en estos momentos con esas grandes empresas tecnológicas, con Facebook, con Google, con el mismo Amazon, con el mismo Netflix, con todas esas empresas que son opacas, que son virtuales, que son porosas, que son, como decía Bauman, líquida, que tú no sabes si están aquí o están allí, tal cosa. Y ese es el mundo de hoy. Entonces, todo el producto financiero, todas las innovaciones financieras hoy en día se han transformado y se han utilizado precisamente para lavar activos. Y entonces eso le ha generado un problema y un reto a la justicia en cada uno de los países, porque tiene que tener especialistas, no solamente abogados que conozcan el Código Penal, no especialistas en temas financieros. Ciberseguridad. Entonces, cuando tú formas un expediente, como se formó con el de Odebrecht, lo más probable es que la misma procuradora dijo, bueno, si es con ese expediente, no van a llegar a ningún sitio. Ella misma lo dijo cuando era jueza. Entonces, yo me imagino que ahora que procuradora, ¿qué está haciendo? Está tratando de estructurar realmente pruebas que sean consistentes, como tú decías, Junior, que cuando vaya el juicio de fondo, entonces eso no se caiga, ni se quede en el aire. Es lo que yo creo. Yo me imagino que ella misma debe aprender de su propia experiencia. Pienso yo. Ahora, por eso yo digo que si eso se estructura de una forma muy creíble y se lleva el debido proceso, mira, no solamente van a coger lo de hoy, sino lo que tuvieron ayer y lo que tuvieron antes de ayer. Y como tú decías, Junior, si eso del 2006 hacia acá no prescribe, entonces, bueno, eso pica y se puede extender y se extiende. Esa es la realidad. Una última pregunta.
Imaginémonos lo peor, que fracasemos de nuevo en este intento. ¿Qué implicaciones tendría para la vida institucional de la República Dominicana y el tema que le gusta mucho, para la inversión extranjera? No, yo creo que tendrá una implicación negativa de credibilidad. O sea, fíjate tú cómo la gente, solamente para que tú tengas una idea, las expectativas que generó en la población dominicana y en muchos sectores el nombramiento de Miriam Germán Brito y de esta chica que fue fiscal, La adjunta, Jenny Berenice. Sí. Eso cayó excelentemente bien en la población. ¿Por qué? Porque las expectativas de la población es que generalmente la corrupción es un problema y que generalmente la gente tiene la idea de que aquí hubo situaciones dolosas importantes. Entonces, tú te imaginas que ya mucho antes de estos sometimientos, ¿qué decían algunas voces? Si no hay sometimiento, en enero estamos... Y ya están hablando de concentración al Plaza de la Bandera. En enero estamos en la Plaza de la Bandera. Así mismo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre, Junior? Bueno, yo creo que si esto no prospera, evidentemente que prospera en el mejor sentido, ¿eh? No es que se vaya a festinar y se vaya a acusar de manera indebida. No, no, no. Estamos diciendo si se lleva el debido proceso como debe de llevar, punto. Yo creo que sería muy malo para la democracia, para los partidos políticos, para la credibilidad de la dirigencia política, que la población entonces diría, bueno, pero aquí cualquiera va al Estado, se hace del Estado, no hay consecuencia, y entonces la señal que se está enviando al inversionista es que, ojo, en la República Dominicana no hay garantía jurídica. Por lo menos la garantía jurídica es muy dudosa. Bueno, Junior, vamos a despedir a don Antonio y gracias como siempre por haber estado con nosotros, compartir con el público cerrando la noche. Ya yo sé que el público, los televidentes saben que usted tiene una cita obligada con nosotros cada cierto tiempo. Sí, así es. Y hoy pues simplemente honró esa cita. Ya ustedes saben, encantado siempre de estar con ustedes. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias. Igual, gracias. Señores, conversamos con el economista Antonio Ciriaco Cruz, quien es un importante economista de la República Dominicana y además es vicedecano de la Facultad de Ciencia Económica de la UAS. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.